Ongi Herri y Ratito en Chile iniciamos otro nuevo capítulo, una nueva andadura más de este programa que nos lleva a compartir minutos de radio con todas y todos ustedes aquí en la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko y Casjunta, en Radio Popular de Ratia. Y hoy lo hacemos después de haber dado un paso importante. De esta manera resume Xavier Alcorta, el presidente del 15º Congreso de Estudios Vascos, la realización de él mismo. El propio Xavier Alcorta dice que ha sido un paso importante porque ha sido un congreso que en definitiva nos da pie para haber provocado un espacio para la convergencia. Convergencia es un término que nos gusta. Vamos a tratar también nosotros de mezclar soportes, de mezclar ideas, de mezclar temáticas y de hablar del arte contemporáneo vasco. De una de las 6 secciones que consta o que ha constado este congreso, de las 6 secciones que tenía, vamos a hablar concretamente de la quinta, de la relacionada con las artes plásticas, porque precisamente ha sido una de las más exitosas. Y es que según parece y según hemos podido observar en este congreso, en estos 3 días, se ha dado un cambio radical en las últimas tendencias del arte contemporáneo vasco. Y vamos a hablar con, por un lado, la responsable de esta sección y también responsable en Eusko y Casjunta, con Montserrat Fornel, y también hablaremos con una de las ponentes. Hablaremos de iconosfera, hablaremos de la fotografía vasca actual y en definitiva de las tendencias que existen con María José Aranzazki. Bueno, pues lo acabamos de decir, Montserrat Fornel, como responsable de esta quinta sección del 15º Congreso de Estudios Vascos de la Sociedad Eusko y Casjunta. El balance que realizáis en vuestra quinta sección relacionado con las artes plásticas es positivo sobre lo que se ha visto hace pocas fechas en el COSAL. Bueno, efectivamente, como acabas de decir, hace muy pocos días, concretamente el 28, 29 y 30 de noviembre, se ha celebrado el 15 Congreso de Casjunta, Sociedad de Estudios Vascos, que pretendía hacer un poco una revisión de cuál es el estado de la cultura vasca en este momento y cara al siglo XXI, fundamentalmente haciendo incidencia en las nuevas tecnologías, las redes telemáticas y los desafíos que tenemos cara al futuro. Este congreso se ha dividido en diferentes secciones y la número 5 ha estado dedicada a las artes plásticas. Nosotros pues solicitamos a varios ponentes, personalidades destacadas de diferentes ámbitos del mundo del arte, para que participaran con unas ponencias en las que podrían darnos un panorama de qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en el arte en Euskal Herria y cuáles son las perspectivas de futuro, y luego ya pues una mesa redonda final de puesta en común de los aspectos más interesantes. En el tema de la arquitectura, contamos con un arquitecto navarro extraordinario de fama internacional, que es Pachi Mandado, que habló sobre la arquitectura vasca en los últimos 20 años, con un subtítulo interesante: Originarios frente a foráneos. Después pasamos a revisar la situación de la escultura. Esta ponencia corrió a cargo de María José Álvarez de la Universidad de Oviedo y se titulaba De las señas de identidad al multiculturalismo, una revisión de la escultura vasca en el año 2000. De los temas vinculados con la pintura se ocupó el profesor de la UPV, Francisco Javier San Martín, comisario de importantísimas exposiciones, y su ponencia la tituló Pintura en el País Vasco, la generación de fin de siglo, de 1995 al 2000. Después intervino la ponente que me acompaña en este momento, María José Aranzazki, que glosó un poco cuál es el panorama de la fotografía actualmente, puesto que, como sabemos, es una rama del arte que tiene una importancia fundamental en los últimos tiempos. Su ponencia se titulaba Panorama General de la Fotografía en el País Vasco, temática, nuevas tendencias y hábitos perceptivos en la era de la iconosfera.
De todas maneras, como tenemos la suerte de hablar con ella, luego ya Ahora que ya desarrollará sí, mejor este tema. no cabe duda. Y otro ponente que también despertó mucha expectación fue el profesor de la UPV, Josué Recalde, que habló sobre la imagen y el sonido electrónicos en el arte contemporáneo, una visión del panorama internacional y su contextualización en el País Vasco. Todas las ponencias fueron muy interesantes, fue además una de las secciones más concurridas del Congreso, y en la mesa redonda pues se debatieron bastantes asuntos con participación del público, entre los que había muchísimos estudiantes de Bellas Artes fundamentalmente, y también artistas, y un poco se hicieron reflexiones que voy a sintetizar en las breves palabras. Sí, hablamos de este congreso, cuyo presidente va a seguir Alcorta, recordémoslo, estamos hablando de esta quinta sección y vayamos un poco a esa reflexión, ¿no? En la mesa redonda, ¿qué ideas se pudieron observar, qué se palpaba entre la gente? Bueno, pues yo destacaría unas cuantas ideas que me parecen interesantes, aunque sea difícil sintetizar pues a aquel montón de aportaciones que hubo, tanto de los ponentes como de la gente que había en la sala. Una de las cosas que resultó evidente es que en el último tercio del siglo XX hemos pasado de hablar del arte vasco a hablar de arte hecho en el País Vasco. Es decir, que del concepto de identidad como una reivindicación del autóctono, cosa que había caracterizado a la famosa Escuela Vasca de los 60, se ha pasado al concepto más de globalización. El arte hecho en el País Vasco hoy en día está homologado a nivel internacional y entre las nuevas generaciones que han surgido a partir de los 80, la identidad es más una búsqueda de la individualidad creadora que de una identidad colectiva. Esto es algo que nos permite ver que el arte que están haciendo las nuevas generaciones vascas pues se puede ver que sigue los parámetros del panorama internacional. Vamos a ver, yo creo que queda bastante claro ese hecho de que el arte no es tanto arte vasco, sino arte hecho en el País Vasco, que hay una diferencia notable, pero tengo aquí también esa frase que acabas de recordar, en la que dices que se constata que la identidad es más una búsqueda de la individualidad creadora que de una identidad colectiva. No llego a entender bien esa frase. Sí, es decir, en una época como fue los años 60, con Oteiza y toda esta generación, lo que se pretendía era buscar unas coordenadas comunes de profundizar en las raíces del autóctono, de búsqueda de una individualidad colectiva como pueblo. Es decir, había un sustrato ideológico que condicionaba un poco la actuación de estos artistas. Ahora este es un tema pues que se da ya, pues no sé decir por superado, como que no está en primera línea, y entonces como hay una diversidad tan enorme de posibilidades, los artistas van buscando su propio camino en esta maraña de tendencias, de técnicas, de herramientas nuevas que aparecen. Y eso es algo que se constata como una diferencia importante de las generaciones de artistas ya consagradísimos, como los Chilida y todos estos, y los jóvenes creadores que ya digo que están haciendo un tipo de intervenciones que, insisto, están a un nivel internacional perfectamente homologado. Es un cambio sustancial, ¿no? Es que estamos hablando prácticamente de, casi cabría decir, de otro tipo de arte. En definitiva es romper con lo que se ha venido haciendo hasta ahora, lo que se hacía en los años 60, 70 y a partir de los 80, 90 cambia completamente. Es que en general hoy en día los artistas no aceptan un postulado a priorístico, ¿no? Es decir, una formulación previa que condicione toda su obra. Cada uno va buscando su propio camino. Estamos aquí hablando con Monserrat Fornals, también hacemos un pequeño inciso y saludamos a María José Aranzazpi, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué es lo que se puede decir en relación a la fotografía, precisamente sobre este cambio global general que estábamos apreciando con la conversación que mantenemos con Monserrat? Es decir, en la fotografía también se ve ese cambio de la década de los 80, de los 90, Los jóvenes, sobre todo a partir de la década de los 90, los jóvenes creadores, lo que sí se introducen en un nuevo tipo de arte, de manera que, como decía Monse, ya no buscan una identidad personal, sino que es un proceso creativo en el cual van a plasmar otro tipo de temáticas. No tiene nada que ver. La identidad es otra, no, más o menos es personal, yo creo que de cada artista. Es una búsqueda más personal, más individual. es algo que se ve en todas las experiencias que se han desarrollado en Monserrat. Sí, pero de todas maneras ello no está para que se reconozca que el entorno influye. ¿Y en qué medida influye este entorno? Pues hay que destacar el hecho de que en el País Vasco los medios y las posibilidades de formación
se ve que son mayores que en otras comunidades autónomas. El papel que ha jugado la Universidad Vasca con las escuelas de arquitectura, la Facultad de Bellas Artes, la posibilidad de disponer de centros de experimentación como Artelecu, y la cantidad de salas de exposiciones que proliferan por todas partes, el fenómeno Guggenheim, la creación de nuevos museos, todo ello ha sido decisivo para crear este caldo de cultivo que ha propiciado la aparición de numerosos artistas jóvenes, entre los que hay que destacar sin ninguna duda la fuerte irrupción de la mujer en el mundo del arte. Se nota ese cambio. Entonces, yo respecto diría que, por ejemplo, yo de todos los fotógrafos jóvenes que he estudiado, prácticamente la mayoría, salvo algunas excepciones, han pasado todos por la Facultad de Bellas Artes de Bilbao. Y no solamente luego por la Facultad de Bellas Artes, sino que luego se han especializado a través de cursos muy concretos con artistas invitados en Artelecu y luego otro tipo de especializaciones en otros ámbitos. O sea, entonces la gente que se ha preparado, vamos a decir, como nunca hasta ahora, se ha preparado muy bien. Entonces, habría que decir que es otra de las constataciones que creo que tuvimos, era que son personas que no solamente están trabajando en el ámbito de la fotografía, sino que están trabajando en la escultura, en la pintura, hacen performance, utilizan todo tipo de soportes, ¿no? Entonces eso es la variedad y eso es una de las características que tiene el arte contemporáneo, es la versatilidad que tiene. O sea, que se constata en Montserrat que para que logremos los frutos, el labrar bien la tierra, el sembrar la semilla correctamente y el poner todas esas prestaciones que recordabais es fundamental, ¿no? Para que luego tengamos resultados. Sí, como he dicho antes, las posibilidades de formación que tienen hoy en día los jóvenes artistas en el País Vasco son prácticamente ilimitadas y eso se ha notado en los resultados. Además, también estamos en un momento en que resulta evidente la superación de las barreras entre las artes. Ahora ya no tenemos esa división clásica, escultura, pintura, artes decorativas, etcétera, como podía haber antes, sino que este final del siglo XX se caracteriza por su absoluto eclecticismo, por el mestizaje, por la deconstrucción, por la ruptura de las fronteras. De hecho, se utilizan todos los materiales, todos los lenguajes, todas las herramientas, no solamente la materia escultórica o el óleo como antes, se utiliza la luz, se utiliza el sonido, se utilizan pues, pinturas fosforescentes, lo digital, las nuevas tecnologías. Es decir, que en este momento triunfan las experiencias híbridas. De ahí que haya tantas instalaciones, tantas performances, que se haya generalizado el videoarte, el ciberart, el arte en la red, O el sea, que arte interactivo. las posibilidades de realizar elementos en el mundo del arte plástico son casi limitados, ¿no? Podemos mezclar todo tipo de soportes y en definitiva el resultado puede ser infinito. Lo que importa en definitiva es el resultado. Al artista en realidad lo que no importa en qué soporte trabaje, le interesa lo que hace, verdaderamente lo que hace. Ya en ese aspecto no se habría que señalar que tenemos una exposición magnífica sobre el arte electrónico y Sí, arte. eso quería yo recordar, porque desde luego lo que no hay duda es de que a lo largo de la historia los artistas han utilizado siempre los instrumentos y las técnicas que les ofrecía su época. Entonces es normal que en una sociedad donde el ordenador, el vídeo y el monitor de televisión se han convertido en elementos de nuestro paisaje cotidiano, pues los nuevos creadores los utilicen como herramientas para la realización y para la difusión de sus obras. Y precisamente yo creo que una de las aportaciones más interesantes que ha hecho la sección de artes plásticas a este congreso ha sido que además de las ponencias, que se ha podido escuchar a personas destacadas en los distintos campos del arte, pues hemos organizado en paralelo una exposición sobre arte electrónico en el Espacio de la Ciencia en Miramón, porque lo que queríamos era que el público en general y no solamente los que han ido al congreso pudieran ver realizado de una manera palpable cuáles son esas nuevas propuestas y esas nuevas fórmulas y métodos de trabajo que tienen los jóvenes creadores. De hecho, se ha conectado con una serie de artistas concretos y se les ha pedido que hicieran propuestas específicas para esta exposición y en este marco, en el Museo de la Ciencia, en el espacio de Miramón. Entonces ellos han realizado expresamente para ese espacio una serie de trabajos que permiten al visitante convertirse en protagonista de experiencias interactivas y virtuales gracias a las nuevas tecnologías, fundamentalmente la electrónica, el mundo del ordenador, etcétera. El comisario de esta exposición ha sido Josu Recalde,
que ha sido ponente también, como ya hemos comentado antes, del Congreso. Y desde luego, cuando se inauguró esa exposición, los propios periodistas que querían dar a la prensa, cuando hicieron un recorrido por la misma, quedaron verdaderamente sorprendidos porque no eran conscientes de hasta qué punto en el País Vasco estamos en una situación puntera en este terreno de la utilización de las nuevas tecnologías para el arte. La exposición está dividida en una serie de secciones. En algunas de ellas se utilizan muchísimo los elementos lumínicos. Hay incluso pues experiencias tan curiosas como entrar en un espacio oscuro donde uno con la linterna va iluminando zonas. Entonces, según lo que iluminas, se van generando sonidos. Es decir, que eres como una especie de músico que a través de la luz crea unos ambientes sonoros especiales y ahí cada espectador puede hacer su composición. El componente interesante es que también el espectador participa directamente en esa obra y crea, vamos a decir, la obra. Había también una instalación en la cual te ponías tú de espalda, o sea, bueno, te puedes poner de cualquier manera y por efecto de la luz se dibuja en la pared tu sombra, ¿no? Pero es un componente absolutamente parte de la propia obra, es una visita integral, ¿no? Porque tú mismo estás envuelto, te encuentras envuelto en la obra que tú mismo estás creando, ¿no? Experimentas. Claro, es algo interactivo. Según cómo actúes tú en ese espacio, pues se producen los resultados y tú mismo los vas variando. Entonces, bueno, hay cosas muy simpáticas. Por ejemplo, Maturana presenta un espacio donde hay una serie de monitores que se encienden cuando tú entras. Y delante de los monitores hay unos recipientes de tierra con semillas. Entonces, la luz de los monitores hace que germinen. Cuanto más gente entre en ese espacio y por lo tanto se enciendan los monitores, más irá creciendo la vegetación. O sea que todo esto son cosas nuevas que tienen un carácter incluso lúdico y que permiten al público pues ver que los artistas que en este momento están utilizando las tecnologías abren unos caminos ilimitados, interesantísimos. Y es muy atractivo, ¿no? Igual no es de masas, pero es muy llamativo y igual la gente se acerca también, ¿no? Solamente por el hecho de ser tan Y yo creo que un aspecto llamativo. importante es el hecho de que se haya montado esta exposición gracias, desde luego, a la colaboración entusiasta de Tucha, que bueno pues ha financiado, naturalmente, pues hay que decirlo y agradecerlo. Pues decía que realmente las personas que van a visitar un museo de la ciencia en principio piensan que ciencia y arte son temas totalmente separados. Y no es así, porque al fin y al cabo el científico y el artista se basan en lo mismo, que es la creatividad, la inventiva, ¿no? Otra cosa es que el científico tiene luego que demostrarlo empíricamente y el artista pues puede hacer todas las experiencias que quiera y dejarle la pura creatividad. Pero lo del espacio de la ciencia adaptado para una exposición de arte ha sido algo que ha sorprendido, pero que al mismo tiempo ha gustado mucho, porque efectivamente estamos en una época pues un poco como en el Renacimiento, ¿no? Que el artista es al mismo tiempo, o puede ser al mismo tiempo, un investigador con las nuevas técnicas y un científico, en cierta manera, porque claro, algunos de los que participan ahí pues han hecho experiencias con ordenadores que requieren unos conocimientos bastante complejos, ¿no? Pues como digo, rollo con el arte en la red o, por ejemplo, pues una serie de experiencias con vídeo experimental que ha dirigido Gabriel Villota. Y me parece que todo esto es algo que gusta mucho al espectador y que hace que sea más atractivo por esa interactividad, precisamente por la sorpresa que provoca, que una exposición al uso, ¿no? Por lo menos despierta la curiosidad y rompe la barrera entre arte y ciencia que no debe existir. Yo pienso que tampoco hay que olvidar que el arte no solamente es para contemplar, sino que también es es otro tipo de arte para participar y para analizar. Y de alguna manera aquí participas y bueno, es una manera de experimentar otras cosas nuevas. Otra instalación que me ha gustado mucho a mí es la de Ade Asimov, que experimenta con la realidad virtual utilizando la estereoscopía. Entonces, tienes que ponerte unas gafas polarizadas para ver lo que está ocurriendo en la pantalla, en donde haces un viaje fantástico a través de unos micromundos que se transforman, que evolucionan, que parecen sacados del submarino y que de repente se ponen a flotar delante tuyo como una especie de viaje fantástico. Y bueno, pues todas estas cosas, esta realidad virtual, este mundo interactivo, pues ha sido aplaudidísimo por los propios participantes del Congreso, a los que se les hizo una visita especial, guiada por Josu Recalde, el comisario de la exposición. En un autobús se subió al Museo de la Ciencia y se hizo el recorrido. Y desde luego, pues ahí se pudo ver de una manera directa, empírica,
cuál es el nuevo panorama de las artes y cuáles son estas experiencias que están desarrollando los artistas jóvenes. Lo cual no quiere decir que, por supuesto, siga habiendo gente que hace su paisaje al óleo de la Bahía de la Concha. Pero no cabe duda que una cosa fundamental hoy en día es el enorme abanico de posibilidades que se abre para los creadores. Seguimos, por lo tanto, hablando sobre lo que ha dado de sí esa muestra en definitiva dentro del 15º Congreso de Estudios Vascos y concretamente en su quinta sección, lo que ha dado de sí esta sección. Por cierto, Montserrat Fornells, como responsable del área, cuando una persona lleva tiempo trabajando este tipo de eventos, se da cuenta que los 3 días pasan volando y desaparece, ¿qué sensación se le queda a la responsable? Bueno, pues sensación de agotamiento absoluto, porque es que un congreso de este tipo requiere muchísimo tiempo de preparación, pues casi 2 años de trabajo previo, y en nuestro caso, como además de las ponencias y todo lo que es los textos para la publicación, todo esto va a llevar luego una publicación de las actas. Nosotros teníamos un doble desafío, no solamente la parte teórica, sino también la organización de esta exposición. Entonces, bueno, pues como digo, una sensación por un lado de agotamiento, de tanto trabajo, tanto tiempo, tanto esfuerzo, pero al mismo tiempo una gran satisfacción porque los comentarios han sido unánimos en el sentido de que la sección de arte pues ha sido una de las que ha despertado más interés y sobre todo ha gustado muchísimo lo de la exposición, que va a estar abierta durante 2 meses, y por lo tanto las personas que no hayan tenido ocasión todavía de acercarse a Miramón, al Puerto Espacio de la Ciencia, pues les invito a que lo hagan porque hasta mediados de enero van a tener la posibilidad de poder participar en todas estas experiencias. Quizá también un aspecto interesante que se debatió en la mesa redonda del final de la jornada fue un debate sobre hasta qué punto las nuevas tecnologías, con las nuevas tecnologías mejor dicho, la simulación de lo virtual llega a suplantar a lo real. Y ahí se debatió mucho y hubo puntos de vista muy diferentes según las disciplinas, ¿no? Por ejemplo, el ponente de arquitectura, Pachi Mangado, decía que la arquitectura dibujada no era arquitectura, sino un mero ejercicio formal o estilístico, que la verdad es que tiene 3 dimensiones y que todo lo demás no se puede calificar como tal. Bueno, hay que decir En otros casos... que probablemente sea necesario primero hacer esas pequeñas pinceladas en 2 dimensiones para que No, luego se pueda realizar en 3. él lo sabe de sobras, Por eso pero digo. de todas maneras fue un tema que Ujú. se trabajó bastante, porque en definitiva el proyecto arquitectónico hasta que no se lleva a cabo, pues al fin y al cabo se hace conceptual de alguna manera. Ujú. En otros casos, pues había quien recordaba que la pintura, incluso la pintura tradicional, pues siempre ha sido pura virtualidad. Pensemos que en Magritte, cuando dibuja aquella pipa estupenda y pone al lado, esto no es una pipa, ¿no? O cuando Matisse le regañan mucho porque ha pintado una señora con la cara de color verde y dice, no, es que yo no estoy haciendo una mujer, yo estoy pintando un cuadro. Entonces, en la pintura incluso tradicional, pues es realidad virtual. Y por otro lado, como muy bien decía Yosu, es que el píxel de la pantalla es un punto de luz tan real como la punta del lápiz. Y bueno, yo creo que ese debate entre lo real y lo virtual también fue una de las cosas enriquecedoras del Congreso. O sea, que lo que parece que es real cuando haces un cuadro, que no es tan real, sino que estás dibujando. Y lo que parece que no es real, que es una tele, que no, que es tan real que la puedes tocar, es tangible y está ahí. Sí, y que los puntos de luz, al fin y al cabo, son un Son puntos de instrumento luz. para crear la imagen, exactamente igual que el pincel, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ahí se despertaron una serie de interrogantes y se debatieron cosas que fueron de enorme interés y que desde luego pues están en la línea de lo que serán los grandes desafíos del arte en el siglo XXI. No cabe duda, desde luego vosotros también en vuestro apartado y con tu ponencia en el Hombre, jefe se tocó el tema virtual, ¿no? sí, Fotografía. se constata lo mismo porque, sobre todo, en el tema del que estábamos hablando ahora, se ha dicho, había un famoso de Benjamin Woolley que decía que el verdadero problema es que se habla de la ficción total, ¿sí? Y es que los ordenadores nos están creando mundos mucho más sintéticos,
pero que son mucho más realistas que la vida real. Y de hecho lo hemos visto hace poco nosotros en la misma televisión. Hoy en día la realidad supera lo que es la ficción nuestra, ¿no? En todos los ámbitos. En el arte pasa lo mismo. Y yo creo que habría que decir que el cine y la televisión han sido los precursores de esta realidad virtual. ¿Vivimos en una realidad virtual o en una realidad real? A veces se confunden porque la manipulación del ordenador puede ser no detectable. Entonces, las fotografías que te aparecen como reales pueden ser que no sean verdad, son montajes, vamos a decir. Es que la apariencia fotográfica que tiene esto es un hecho real, es ficticio. Por eso digo que la manipulación por ordenador, cuando no se detecta, por eso es lo Genera virtual una confusión, ¿no? genera Tener confusión. la realidad real Efectivamente. o realidad virtual. Yo creo que en ese sentido iba Pachi Mangado cuando decía que lo Ujú. realmente real es el volumen de la arquitectura, ¿no? Sí, que hasta entonces no hay arquitectura como tal. Y que todo lo demás, pues al fin y al cabo, desde los orígenes de la pintura, desde el bisonte de la cueva, es realidad virtual, ¿no? Un tanto complicado, ¿no? La quinta sección de este No, quinto yo congreso. creo que es menos complicado de lo que aparenta ser, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que en el arte lo que sí debería hacer la gente es acercarse al arte contemporáneo. En esa diversidad hay muchas maneras de entrar, de ir poco a poco. Pues, la gente tiene que comprender que, bueno, pues viendo las exposiciones y acercándose de otra manera, no solamente por puro placer visual, sino por el analizar cosas que nos presentan, porque el artista lo que está realizando es, en realidad, es la visión de lo que él ve y lo que él quiere demostrar, que eso es lo importante, que necesitamos artistas que nos hagan ver en qué mundo estamos viviendo, que sean críticos hacia muchos aspectos, ¿no? Pues de nuestra identidad, del cuerpo, de la memoria, del viaje, de la vida. En realidad lo que un artista detecta, a lo mejor antes que otras personas, es una crítica, vamos a decir, una crítica social. Y yo creo que en ese sentido el arte y la cultura, pues a este mundo un poco más, un mundo complicado y de hecho también confuso, el arte también contemporáneo lo es, pues el artista pone su gotito de arena para que tengamos un punto de apoyo, ¿no? Antes comentábamos que existe, porque se ha producido bien y se han puesto las dosis necesarias, existe buena cantera, ¿no? Entre nosotros en este mundo del arte. De todas maneras, tenemos cantera, pero tenemos afición. También hay gente que sigue el arte desde fuera en nuestro entorno. Nosotros. Bueno, yo creo que en esto, como en lo demás, hay público para todo. Es decir, que hay gente que va a ir a una exposición de paisajes del siglo XIX o de paisajes impresionistas encantada de la vida y, sin embargo, tiene una reticencia enorme a ir a una exposición de arte abstracto y viceversa. Entonces, yo creo que lo importante es tener una mentalidad abierta, probarlo todo, como cuando vas a un restaurante y tienes un menú con un montón de platos y dices, bueno, pues mira, esto que no comí nunca voy a poner. Hagamos un Es poco de decir, degustación, que ¿no? eso es. Entonces, que es interesante que se acerquen a distintos tipos de exposiciones, que vayan, por ejemplo, a esta del Ramón Puig Espacio de la Ciencia, y entonces a lo mejor, entre todas esas propuestas, pues hay Que les algunas gusta. que les parecen una estupidez y otras que les entusiasman. Entonces, eso es lo importante, una mentalidad abierta, porque por suerte hoy en día no es como antes que decían, bueno, pintura al óleo y se acabó. Entonces, no tenías otra opción. Te podía gustar más un pintor que otro, pero en definitiva en el menú era todo carne o todo pescado. Pero en cambio ahora hay unas posibilidades enormes. Y yo creo que los más jóvenes, que están muy habituados a este mundo del ordenador y de la electrónica, pueden entrar en la vida del arte muy bien por exposiciones de este tipo, que además, bueno, de este tipo no son muy frecuentes, porque se trata de la primera gran exposición sobre el arte electrónico en el País Vasco, después de una andadura de, bueno, unos 15, 20 años, y me parece que es una oportunidad realmente importante que ofrece Fritas Cuncha, con la colaboración de Cucha, como digo, para que a nivel de San Sebastián y de nuestro entorno más cercano, pues la gente pueda tener esta oportunidad. Y en este sentido, pues quiero manifestar que Fritas Cuncha pone de manifiesto una vez más su papel dinamizador de la cultura vasca y su compromiso con los temas de actualidad. Ahí queda, pues también esa importante reseña en relación al tema que estamos tocando.
Carolina, ¿qué temas estamos tratando? Me dices, concretamente tu ponencia decimos que se titulaba... Era un poco, el título era un poco complejo, pero un poco largo, lo ¿no? voy a, Pero, lo voy a sintetizar un poco más. pero yo quiero tocarlo, porque es panorama general de la fotografía en el País Vasco, temáticas, nuevas tendencias y hábitos perceptivos en la era de la iconosfera. Ahora, tu trabajo es el de sintetizarlo. ¿Qué significa? Bueno, cuando cojo la palabra iconosfera no es mía, la palabra iconosfera es de un teórico francés, de Gilbert Cohen, que denominó iconosfera al conjunto de informaciones visuales que circulan en ese universo de los medios de comunicación que suele conocerse como el nombre de mediasfera. Cuando yo hablo del panorama general de la fotografía, empiezo a partir de la década de los 80. ¿Sí? Eso no quiere decir que no haya habido manifestaciones de tipo de fotografía hasta ahora, sino siempre ha habido, ¿no? Siempre ha habido. Pero lo que he intentado yo es, de alguna manera, concebir una serie de temas y ir encajando allí a ciertos autores. Lo que hemos hablado al principio aquí con Montse era una introducción de cuáles eran las características de este arte contemporáneo y que se da también en la fotografía. Al hacer la temática de la fotografía es de una manera didáctica, podríamos decir, porque claro, los artistas no son fotógrafos. Hay artistas, por ejemplo, Darío Urzay es un pintor, pero utiliza la fotografía. Entonces, como es un importante artista, utiliza ese medio para hacer ahora sus obras. Entonces, no le podríamos llamar fotógrafo, tampoco le podríamos llamar fotógrafo a Íñigo Rollo, que utiliza la fotografía, pero también utiliza el medio audiovisual, el vídeo, utiliza fotocopias, utiliza medios, por ejemplo, de la red, ¿no? No son fotógrafos, son artistas. Entonces, yo ahí me he querido concretar. Claro, no nos tenemos que olvidar que siempre ha habido el fotógrafo tradicional, un Cánovas, un reportero gráfico como puede ser Clemente Bernat, una persona que viene del mundo de la fotografía como Gorka Salmerón, que hace todo tipo de temas y también es un artista fotógrafo, ¿por qué no? Entonces ahí que en este medio nos vamos a encontrar con muchísima variedad de gente y variedad de temáticas. Entonces yo los he intentado ir un poco acotando. Decías que cada uno igual en un mundo concreto, ¿no? Probablemente el ir colocando, intentando por un lado seleccionar ese mestizaje, ¿no? Que puede haber tanto en las temáticas y en las formas de actuar, de proceder, como también mestizaje que puede haber en cuanto a la forma de ser y de actuar de cada uno, ¿no? Y de esa manera intentar también recolocando a cada uno o esquematizando la posición que puede tener cada uno, ¿no? En definitiva sería Cuando hemos dicho, por ejemplo, hemos tocado el tema, hemos comentado el tema, la incorporación del mundo de las mujeres, ¿no? Es importantísimo. Hasta este momento nunca se había dado tanto número de mujeres artistas que entran en el mundo del arte. ¿Y eso por qué crees que puede ser? Primero porque han entrado muchísimas, bueno, desde siempre, pero ahora cada vez más salen muchísimas mujeres universitarias y se han incorporado artistas porque tienen muchísimo que decir. Entonces, las reivindicaciones, por ejemplo, que hacen estas mujeres, ya no van yo lo creo así, ya no van por esos discursos un poco de los años 70 en plan feministas, sino que son más sutiles, o sea, van por otros derroteros en los cuales les interesa analizar o ir buscando a través de su cuerpo su propia identidad. Entonces, son otros planteamientos que no había en la época de los 70. Yo te voy a decir, por ejemplo, para aclararte un poco más, por ejemplo, artistas, por ejemplo, como Ana Laura Laes, como Pilar Soberón, como Bene García, como Beni Vergado, como Ana Bustos, como Hélène Ogmat, que es una artista de Bayona, por ejemplo. Esta artista de Bayona, por ejemplo, lo que hace son imágenes fotográficas que se basan en torno a imágenes tomadas en Marruecos, en Francia, en España, y pues tiene un marcado carácter narrativo y personal. Y Chiara Ocanis, por ejemplo, trabaja el tema del cuerpo con imágenes de vídeo, fotografía, imágenes repetitivas, algo asfixiantes. María Seco, por ejemplo, se centra en la fotografía de su propio cuerpo, autorretratos que pueden ser como radiografías del alma, ¿no? Entonces, Pilar Albajar y Antonio Altarriba también funcionan con imágenes del cuerpo. O sea que vamos a decir que hay una constante temática sobre el tema del cuerpo, enfocado de muchas variantes y diversidad de temas, como escultoras, por ejemplo. Dora Salazar también está trabajando el tema del cuerpo de la mujer en muchos ámbitos, con temas como muy femeninos, pero tratados con
con soportes un poco extraños, ¿no? Metal, cuerda, etcétera. Es curioso, ¿no? Estás mencionando infinidad de artistas, de fotógrafos que, bueno, pues utilizan o el cuerpo o distintas temáticas para realizar su trabajo. Sin embargo, cuando uno recurre al término fotografía, le puede venir a la mente el nombre, por ejemplo, de Schomer, ¿no? Sí. Como un fotógrafo un poco llamativo. Y probablemente estos nombres, no sé si por la prontitud o la juventud que tienen, todavía no son tan conocidos, o cuál puede ser esa diferencia, ¿no? No, Porque, Somer lleva muchísimos años en la por fotografía, eso, vamos a decir que es un, bueno, un está clásico, considerado vas a como un decir. clásico del retrato, por ejemplo, Claro. del retrato. Otro de los, vamos a decir, fotógrafos que ha sido conocido ha sido Koch. Frido Koch. El Frido Koch venía un poco, vamos a decir, de la rama pictorialista y trabajar la fotografía con un flu, romanticismo, un poco, pues, se tenía ese áurea, ¿no? Áurea Lo recoges también tú romántica. en tu Sí, ponencia. sí. Entonces, hombre, se recogen, ya te digo, se recoge por temáticas, ¿no? Pictorialista, vamos a poner a Koch, a Sommer lo pongo en el retrato, más que nada en el retrato, por supuesto que tiene otros Vertientes. trabajos de otras vertientes, ¿no? Ujú. Otro de los impactados muy importantes que han en el País Vasco ha tenido muchísima fuerza ha sido el trabajar sobre el paisaje industrial. El desmantelamiento, por ejemplo, de Vizcaya ha sido verdaderamente como una fuente inagotable de, de fotografías y de artistas. Seguimos, por lo tanto, aquí hablando. Nos quedan ya 6 minutos y casi tenemos que ir acabando. María José Hombre, yo creo Aranjuez, que las, si las quieres personas añadir... interesadas, Sí, pueden tener esto cuando se hizo el congreso, se distribuyeron una serie de separatas. Entonces todas las ponencias están escritas en un cuaderno especial. De todas las ponencias, los estudiantes o los investigadores que quieran tenerlo podrían suscribirse a Euskal Kuntza y tener estas ponencias en su mano. Dentro de poco yo creo que van a publicar todas las actas de todas las secciones en un volumen. Y luego, luego, por ejemplo, nos podríamos decir que otra de las cosas que tenemos en perspectiva, que es muy importante para nosotros, son las próximas jornadas que se van a desarrollar. seguir trabajando, por lo tanto, desde esta sección de artes plásticas con nuevas jornadas, decías. Las nuevas jornadas, esto empezó en el año 96, empezamos con la prehistoria. Y estamos ya, después del barroco, pues ahora tenemos las jornadas de neoclásico. Y van a Situar a los clientes y decirles que hemos cambiado de tema, hemos dejado la fotografía, hemos dejado este 15º Congreso de Estudios Vascos y hablamos a futuro que desde esta sección de Eusko y Cuenta seguís trabajando, decías, en las cortas prehistoria, jornadas barroco y ahora estamos hablando de neoclasicismo. Entonces, neoclasicismo. son las cortas jornadas de arte Ujú. vasco, revisión del arte neoclásico y romántico. Entonces, hemos abarcado desde el arte medieval hasta el barroco y ahora estas jornadas pretenden ya ir a otra pauta. Estas jornadas lo que tienen de bueno es que vienen una serie de ponentes, o sea, especialistas de universidades, o sea, que tienen bastante prestigio y exponen las últimas, vamos a decir, las últimas novedades que podrían decirse en el arte neoclásico en el País Vasco. Y luego se aporta una bibliografía revisada para que cualquier investigador, cualquier estudiante que se interese por ese tema, pues pueda tener un campo para poder empezar ahí. La publicación normalmente la solemos tener preparada y lista para cuando ya se producen las jornadas y en eso estamos ahora trabajando. Hemos recibido una serie de comunicaciones que hay un comité científico que la revisa y luego los ponentes, que son diversos, te podría decir de quién podría ser, hacen cada uno una revisión de la arquitectura, de la escultura, de las artes figurativas, de la pintura. Eso es un poco lo que se trata las jornadas del neoclasicismo. Eso a futuro hay que seguir trabajando. De todas maneras, volvemos a recordar que hemos venido hablando durante estos últimos minutos sobre esa quinta sección dentro de la 15ª edición del Congreso de Estudios Vascos que se acaba de celebrar en el Cursal de la capital guipuzcoana, temática artes plásticas, con infinidad de vertientes, con infinidad de soportes y de posibilidades de seguir hacia adelante, ¿no? Porque como decíamos antes, no es ya tanto
arte vasco, sino arte que se hace en el país El arte que vasco. se hace aquí se puede hacer en Nueva York. De hecho, los artistas, habrá que decir que los que se han ido fuera, ahora han vuelto. Es decir, que no hay nada que no se pueda hacer que esté, o sea, no hay nada que no se pueda hacer que aquí, que se pueda hacer en otros sitios. O sea, artistas que se han ido a Nueva York, lo que pueden hacer en Nueva York, lo pueden hacer aquí perfectamente. Y de hecho, todos los que se han ido vuelven. Es decir, que está muy bien salir de casa, pues salir de casa para Conocer conocer y experiencias, crecer. probar. Pero hoy en día se puede trabajar perfectamente de aquí. Y lo que hace cualquier artista del País Vasco lo está haciendo cualquiera en otro punto del planeta. No cabe duda, yo siempre exponente de que se ha superado aquella época, más relacionado con lo propio, lo autóctono, como decíamos anteriormente, y ahora estamos en otro periodo, un mundo globalizado, donde también estas experiencias artísticas pues se mezclan, se producen mestizajes, y lo que se hace, por ejemplo, en Buenos Aires, tranquilamente se puede hacer en San Sebastián, en Maniaqui o en cualquier otro lugar. Hombre, siempre hay con unos componentes un poco también Específicos del lugar, específicos del no lugar. cabe Sí. duda. Pero lo que yo sí animaría a la gente es que el arte contemporáneo aporta verdaderamente otras visiones de entender el mundo en que vivimos y que hay que acercarse detenidamente, pausadamente y poco a poco. También decir que no tengan rechazo, decir esto que horror, no entiendo nada, sino que poco a poco la manera de ver y la manera y el intentar analizar qué es lo que quiere decir el artista, que muestra en definitiva sus propios problemas y sus propias inquietudes, nos van a aportar por lo menos a estar mucho mejor en este mundo. Yo creo que el arte y la cultura en general es una de las cosas que tenemos para ser mejores, ¿no? Y un punto de salvación también, ¿no? Ante este mundo tan confuso y tan problemático que nos rodea con tantas crisis y con tantos conflictos, ¿no? Aprender a mirar, que decía también Eduardo Chillida. Sí, sí, exactamente. Aprender a mirar, que decía y que dice el escultor Eduardo Chillida, Monserrat Fornels, María José Aranzasti, que ha sido un placer tenernos aquí y hasta la próxima. Muchas gracias. Pues ha sido un placer, que duda cabe, ha sido un placer el poder escuchar de boca de gente experta en la materia ese cambio que se ha producido de cada 60, de cada 70, se hacía arte vasco, de cada 80 se dio un cambio y en los 90 sobre todo ya se ha dado el paso definitivo y un giro definitivo a que ya a partir de este nuevo milenio pues hagamos arte desde el País Vasco, pero arte globalizado. Nos hemos decidido tanto Monserrat Fornels como María José Aranzasti para poder preguntarnos en realmente qué tipo de arte se hace en Euskadi, en nuestro entorno, y para poder conocer y escuchar de primera mano lo que debe decir este congreso en esta sección, en su quinta sección, relacionado con las artes plásticas. Volveremos a estar la semana próxima aquí también con otro tema de actualidad, y un saludo desde la Radio Popular, desde Río Ratia, de la Sociedad de Estudios Vascos, de Chicas Punta y de quien les habla también, el grupo Poderoso. Ha sido un placer. Adiós.